Hay algo que nadie te dice sobre los hombres más seguros que vas a conocer en tu vida. No es su ropa, no es su postura, tampoco es cómo hablan, es el reloj. Y más específico todavía, que casi nunca llama la atención. La primera vez que lo notas, lo interpretas de la manera obvia, que prefieren ser discretos, que ya pasaron por esa etapa, que no les importa presumir. Pero la razón real es mucho más interesante que eso. Tiene nombre, tiene papers y tiene décadas de investigación psicológica detrás. Y cuando la entiendas, no vas a poder mirar un reloj de la misma manera. Ni el tuyo, ni el de nadie más. En 2010, 3 investigadores publicaron un paper en el Journal of Marketing, que hoy es uno de los estudios más citados sobre comportamiento del consumidor de lujo. Se llamaban Hahn, Nunes y Dress. Y su punto de partida fue una pregunta que parece obvia, pero que nadie había respondido bien. ¿Por qué algunos ricos usan logos enormes y otros usan logos que nadie puede leer? La respuesta no tuvo nada que ver con el dinero. Tuvo que ver con la necesidad. Dividieron a los consumidores en 4 grupos, cruzando 2 variables: cuánto tienen y cuánto necesitan que los demás lo sepan. Los que tienen mucho y necesitan que lo veas. Logos grandes, marcas reconocibles, objetos que hablan antes de que abras la boca. Los que tienen mucho y no necesitan nada de eso. Objetos discretos, sin explicación, sin brillo necesario. Objetos que la mayoría describiría como aburridos. Lo que encontraron es que la diferencia entre esos 2 grupos no es financiera, es psicológica. Y esa diferencia, ese espacio entre necesitar que lo veas y no necesitar nada, es exactamente lo que vamos a diseccionar hoy. Porque tiene todo que ver con el reloj que usas, con el que quieres comprar y con la pregunta que te haces o no te haces antes de comprarlo. Antes de criticar ese mecanismo, hay que entenderlo. Porque no es debilidad, es evolución. El cerebro humano está cableado para vigilar el estatus social, con la misma urgencia con la que vigila el peligro físico. Evolutivamente, quedar fuera del grupo no era una incomodidad, era una amenaza real. El rechazo social significaba menos recursos, menos protección, menos chances de sobrevivir. Y ese sistema no recibió ninguna actualización. Entonces, cuando alguien te ignora en una reunión, cuando alguien llega con algo que te hace sentir menos, cuando sientes que no perteneces donde estás, el cerebro activa el mismo protocolo de emergencia que usaba hace 50,000 años. Y busca soluciones rápidas. En 2010, Sivanathan y Petit demostraron esto en el Journal of Experimental Social Psychology. Cuando el yo de una persona es amenazado, el deseo de bienes de estatus aumenta de forma medible y predecible. No porque hayas decidido compensar, sino porque tu cerebro lo decidió por ti antes de que te dieras cuenta. Piénsalo así. El reloj nuevo después de una mala semana. El upgrade después de una reunión en la que no te tomaron en serio. La inversión que empezaste a considerar. Justo cuando alguien de tu entorno llegó con algo que te hizo sentir menos. Eso no es vanidad, es neurología disfrazada de decisión racional. Lo que hace el mecanismo más difícil de ver es el siguiente paso. Porque nadie se dice a sí mismo, me siento menos y por eso quiero comprarme algo caro. Lo que uno se dice es otra cosa. Me lo merezco. Ya llevo tiempo ahorrando. Es una buena inversión. La calidad importa. Tampoco es que sea tan caro si lo amortizo. Y todas esas cosas pueden ser completamente verdad. Pero si nacieron en la semana en que te sentiste menos, hay que hacer la pregunta. Pausa rápida. Si todo esto te dejó pensando en cuántas veces tú has caído en algo parecido, no eres el único. A todos nos pasa. Por eso armé The Anti-Hype System, una guía corta para elegir reloj por quién eres, no por lo que se está agotando esta semana. 3 filtros simples, nada de rankings, nada de cómpralo ya antes de que se acabe. Cuesta $20 y el link está abajo, en la descripción. Ahora sí, volvamos al cerebro y la escasez. El mismo estudio encontró algo más importante. Cuando los participantes tenían acceso a una ruta alternativa de reparación, cuando podían recordar algo de lo que eran genuinamente orgullosos, algo que no dependía del ojo de nadie más, el deseo de bienes de estatus disminuía. O sea, la ansiedad no necesita el objeto, solo necesita llenarse con algo. Y si tienes suficiente de lo otro, el reloj puede quedarse simple. El problema con comprar para callar el miedo es que el miedo vuelve. Siempre. Compras el Seiko para no parecer principiante. Después el Hamilton porque el Seiko ya no dice suficiente. Después el Tudor porque el Hamilton se siente como un punto de llegada. Y eso te incomoda. Y si no te paras a mirar para adentro en algún momento, el reloj en tu muñeca ya no habla de quién eres.
Habla de a quién tienes miedo de parecerle menos. Lo que nadie te dice es que el ciclo, además, se acelera. Cada compra sube el piso. Lo que antes impresionaba ahora es el punto de partida. Y el cerebro, que nunca recibió el memo de que ya llegaste, vuelve a compararte con el siguiente nivel, con la misma urgencia que la primera vez. No es que seas más ambicioso, es que el sistema no tiene modo suficiente. Hay investigación sobre exactamente esto. Un estudio de 2022 analizó la relación entre el estilo de apego de una persona y su consumo de estatus. Dos estudios separados, más de 2,000 participantes en total. Las personas con apego ansioso, las que tienen una necesidad más alta de validación externa, mostraron de forma consistente mayor propensión a comprar objetos que señalizan estatus. El mecanismo mediador fue el materialismo, no la codicia. El materialismo como estrategia de supervivencia social. La creencia, muchas veces inconsciente, de que los objetos correctos te hacen más aceptable. Y en 2025, un estudio en el Journal of Personality and Social Psychology replicó esto en 5 países, con 4,400 personas como muestra. Las conclusiones fueron iguales en todas partes. Inducir ansiedad de apego aumenta el deseo de bienes de alto estatus, consistentemente, entre culturas. Lo que eso dice es que este no es un fenómeno cultural, no es algo que pase más en ciudades grandes o en entornos de mucho dinero. Es algo que pasa en el cerebro humano, punto. La ansiedad precede al objeto. El objeto no resuelve la ansiedad y el cerebro, que no aprende de eso, propone el siguiente objeto con la misma convicción. Ese es el ciclo. Y la única salida no es un reloj diferente. Truong y sus colegas estudiaron 587 consumidores de lujo en 2011. Midieron autoestima, motivaciones de compra y consumo conspicuo. El dato más importante, la correlación entre autoestima alta y consumo conspicuo fue de 0,03. Prácticamente cero. Lo que eso significa es que las personas que compran lujo desde una posición de alta autoestima no lo hacen para señalizar, lo hacen porque genuinamente lo quieren, para ellos mismos, o no lo compran, porque genuinamente no lo quieren. Y ninguna de las dos cosas depende de tu opinión. Han, Nunes y Dress llaman a ese hombre el patricio. Es el hombre con recursos y sin necesidad de señalización, el que paga una prima no por el logo grande, sino por la señal que solo los que saben pueden leer, o por ninguna señal en absoluto. Lo interesante del patricio es que no llega ahí por desinterés. Muchas veces es el que más sabe de relojes, el que investigó más, el que tiene más criterio, el que puede distinguir un movimiento real de una imitación de memoria. Pero precisamente porque sabe tanto, ya no necesita que el logo haga el trabajo. Él ya sabe quién es. Y quien sabe, sabe lo que está usando. Y el comportamiento de ese hombre es documentable en la práctica. En las jerarquías de banca de inversión, uno de los ambientes más cargados de señalización que existen, hay un patrón que se repite de forma notable. Los analistas, los que empiezan, llevan Rolex Submariner. El logo es grande, reconocible, claro, no deja espacio para la ambigüedad. Los directores llevan Vacheron Constantin. Ya no cualquiera lo reconoce desde el otro lado del cuarto. Los managing directors llevan A. Lange y Söhne o Patek Philippe. Si no tienes el código, es invisible. Cuanto más alto el nivel real de estatus, más invisible la marca para quien no pertenece a ese nivel. Berger y Ward documentaron el mecanismo detrás de esto en 2010. En múltiples categorías de producto, la relación entre precio y visibilidad del logo es una U invertida. El precio medio tiene el logo más grande. A medida que el precio del lujo real sube, el logo tiende a desaparecer. Y Eckhart, Belk y Wilson lo resumieron en 2015 con una sola frase: Inconspicuousness is the new conspicuousness. Lo discreto como la nueva forma de estatus. No como truco, como consecuencia lógica de quien ya no necesita probar nada. Porque el hombre que ya no necesita probar nada compra exactamente lo que le importa a él. Y eso, visto desde fuera, muchas veces parece aburrido. Chuck Feeney donó $8,000 millones en vida. No tenía casa propia, no tenía auto. Vivía en departamentos rentados y volaba en clase económica, cuando era uno de los hombres más ricos del mundo. Y llevaba un Casio F91W, el más básico, $10. Cuando alguien le preguntó por qué no se compraba un Rolex, respondió con una frase que es difícil mejorar: Why do I need a Rolex when it tells the same time?
No lo dijo como provocación, no lo dijo como declaración filosófica. Lo dijo como quien responde una pregunta que genuinamente no entiende por qué alguien haría. Eso es seguridad, no es ausencia de gusto, no es indiferencia al diseño. Es que la pregunta ¿qué va a pensar alguien cuando me lo vea? Simplemente no activó nada. No había mecanismo que compensar, no había ego que reparar. El reloj solo necesitaba decir la hora. Barack Obama usó el mismo reloj durante toda su presidencia. Un York Gray JG6500, $325. Su equipo del servicio secreto se lo regaló en su cumpleaños 46. Y no lo cambió cuando llegó a la Casa Blanca. No sintió que convertirse en el hombre más poderoso del mundo. Era el momento de aparecer con algo diferente en la muñeca. Lo que ya tenía era suficiente. Él era suficiente. Stephen Schwarzman, CEO de Blackstone, con un patrimonio de más de $18,000 millones, usa un Swatch de aproximadamente $100. Bill Gates usa un Casio Duro MDV 106-1A. $48. No son hombres que no puedan comprarse algo diferente. Son hombres para los que la pregunta que el reloj responde no es la misma que hace la mayoría. La mayoría pregunta, ¿qué dice esto de mí ante los demás? Ellos preguntan, ¿hace lo que necesito que haga? Una pregunta tiene una audiencia infinita y nunca termina de responderse. La otra tiene respuesta en 10 segundos. Y esto no es solo un fenómeno de billonarios. Probablemente ya lo has visto en alguien cercano. El profesor del que más aprendiste llevaba un reloj que nunca notaste. El jefe al que más respeto le tenías no era el que llegaba con el reloj más visible. El tipo en tu entorno cuya opinión genuinamente te importa no es el que más señaliza. Porque la seguridad no tiene nivel mínimo de patrimonio para activarse. Es una postura. Y se expresa en las mismas cosas, sin importar el número en el banco, en cómo hablas, en cómo escuchas, en el reloj que usas y en si te importa que alguien lo note. El estudio de Sivanathan y Petit encontró algo esperanzador, que merece más atención de la que normalmente recibe. Cuando los participantes podían reparar la autoimagen por otra vía, cuando recordaban algo de lo que eran genuinamente orgullosos, una habilidad, un valor, algo que no dependía de la validación de nadie. La necesidad de señalizar con objetos desaparecía, no porque hubieran decidido no comprar nada, sino porque el hueco que el objeto intentaba llenar ya estaba cubierto. Eso tiene una implicación práctica muy concreta. Antes de la próxima compra, cualquier compra, hay una pregunta que vale más que cualquier review o comparativa. ¿Desde dónde estoy comprando esto? No se responde racionalmente. Se responde siendo honesto con lo que sentiste la primera vez que lo viste. ¿Fue quiero esto? ¿O fue esto me haría ver mejor? ¿Lo quiero usar yo? ¿O quiero que alguien más lo note? ¿Lo estoy comprando porque es el momento correcto? ¿O porque fue una semana difícil? Si nadie nunca lo viera, si solo lo usara yo en mi cuarto, ¿lo seguiría queriendo igual? La primera respuesta viene de adentro, la segunda viene del miedo. Y la buena noticia es que no hay que llegar a ser Chuck Finney, ni donar $8,000 millones para llegar al otro lado. Se llega haciendo esa pregunta honesta, una compra a la vez, hasta que el reloj que usas deje de ser un argumento y se convierta en algo más simple. Algo que simplemente te gusta usar. Antes de terminar, hay una trampa que vale la pena nombrar. Todo lo que acabas de escuchar, el Patricio, Finney con su Casio, Obama sin actualizar el reloj al llegar al poder, puede convertirse, si no se maneja bien, en exactamente el mismo juego con distinta ropa. Llevo el Casio para mostrar que no necesito mostrar nada. Si esa es la razón, el mecanismo es idéntico. Solo cambió el objeto. La ansiedad sigue ahí, ahora disfrazada de filosofía. La diferencia real no está en el precio, está en si la pregunta de lo que otros piensan te activa algo o no. Y esto funciona en ambas direcciones. Si llevas el Tudor porque lo investigaste, llegaste a él por criterio propio y genuinamente te gusta lo que hay adentro, ese Tudor dice exactamente lo mismo que el Casio de Finney. Si llevas el Seiko porque te encanta lo que hay adentro y no necesitas que nadie más lo sepa, ese Seiko es exactamente la misma declaración que el Patek del Managing Director. El hombre seguro no se define por el precio del reloj, se define porque la pregunta de lo que otros piensan dejó de ser la primera que hace. Eso es lo único que no se puede comprar, y es, paradójicamente, lo más visible de todo en él. La investigación es clara en algo. La seguridad psicológica no es un punto de llegada, es una práctica, y empieza con hacerse preguntas honestas antes de sacar la tarjeta. Chuck Finney respondió esa pregunta hace décadas.
Su respuesta fue $10 y un Casio, $8,000 millones donados, y una muñeca que a nadie le importaba mirar. No porque hubiera renunciado a nada, sino porque ya tenía todo lo que necesitaba para saber quién era. Y eso literalmente no requería un logo. Si te quedaste hasta aquí, ya sabes hacer la pregunta. Y saber hacerla honestamente antes de justificarla ya es más de la mitad del camino. Suscríbete si quieres seguir pensando esto juntos. Y la próxima vez que alguien te pregunte por tu reloj y no tengas mucho que decir, nota que eso en sí mismo ya dice todo lo que necesita decir.